Buenos días, buenas noches, buenas tardes, estimado oyente. Está aquí escuchando su podcast de preferencia, Al Chile Así Pasó. Hoy es viernes otra vez, otro viernes más. Estamos aquí reunidos todos para escuchar este pequeño podcast artesanal hecho con mucho amor y de bajo presupuesto. Como todas las semanas, estoy aquí con mis dos colegas y amigos de licenciatura, con Ángel. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Qué onda, Alberto? ¿Qué onda, Yoshi? ¿Cómo están? Ya aquí listos para darle. Al Ready. Y con mi amigo y compañero de licenciatura, Yoshi Taka López. ¿Cómo estás, Yoshi? Todo bien, Alberto, ya sabes, muriendo por la semana. Aquí todo bien, aquí sobreviviendo. Ah, sí, te entiendo. Todavía no he terminado yo mi examen de México contemporáneo. Para la audiencia tenemos un examen, sí está medio En complicado. dos He días, en terminado. 2 días. Lo estoy haciendo con DJ y no lo he revisado. Mañana lo voy a revisar. Me voy a levantar temprano a revisar. Igual yo estoy como de que... Solo me falta revisar una pregunta. Sí, exacto. Igual a mí. De hecho es lo que me dijo él. Que simplemente le revise la última y que le cheque ortografía y todo eso demás. Pues bueno. ¿Les parece si comenzamos? Adelante, Alberto. Adelante. Bienvenidos a Chile Así Pasó, un podcast de historia mexicana y a veces mundial, donde su servidor, Alberto González, le va a contar a Ángel Paulino Chan y a Yoshitaka López una historia chusca, bizarra, increíble o surreal acerca de algún personaje, proceso o hecho acontecido en la historia. El día de hoy, bueno, ustedes esto lo van a estar escuchando el día 20 de noviembre. Nosotros estamos grabando apenas el día 7. Entonces vamos a tomar esta fecha para hacer el episodio. A finales del siglo XIX, más precisamente en 1884, un oaxaqueño llegó por tercera vez a la presidencia de México. Este hombre no era cualquier persona. Era un general que batalló contra los franceses en diversas batallas, como la batalla de Miahuatlán en 1866, la batalla de la Carbonera también en 1866 y sobre todo la batalla de Puebla, que fue en 1862, donde a pesar de no ser el general al mando, fue uno de los comandantes más importantes. Este hombre, a pesar de haber llegado al poder abanderado del lema sufragio efectivo, no reelección, al final se lo terminó pasando entre huevo y huevo, de ida y de vuelta, y su mandato se extendió por casi 27 años. Durante todo este tiempo, a pesar de estabilizar al país económica y políticamente, en la cuestión social le fue de la vil chingada, haciendo de un México un país desigual, lleno de brechas sociales y de represión. Todo esto molestaba a muchos personajes, incluyendo a un hombre originario de Coahuila, que creía en los espíritus e incluso hablaba con ellos. Este hombre retomó el lema de sufragio efectivo, no reelección, y se lanzó al ataque para acabar con la dictadura, entre comillas, para que no vengan a mamar, y lo intentó hacer de una manera pacífica. Sin embargo, a veces la paz no fue una opción, y entendió que si quería cambiar todo eso, debía hacerlo por medio de las armas. El día de hoy, 20 de noviembre, les vamos a hablar sobre la Revolución Mexicana, pero vamos a irnos un poco fuera de lo normal. Y vamos a hablar sobre mitos y datos que surgieron a partir de este conflicto armado que marcó un antes y un después en la historia de México.
Ay, aquí ¿Qué tal? vamos con otra Ahí vez vamos con el otra circo vez. mexicano. No Aquí vamos de mames, nuevo. sí, es muy cliché este pedo, güey. Sí, es cierto. Es 20 de noviembre, nos tocó que viernes cae 20 de noviembre, güey. Ah, Hay hay que cierto, aprovechar la hay situación. puente. Está No bien, vamos a tener sí. clase de A maya. huevo, hay puentecito, a huevo, Profe puentecito. Lorgio, si está escuchando esto, yo se lo advertí sobre las clases del lunes. Mi gastritis empezó a manifestarse ya, güey. Pues sí. Bueno, entonces vamos a hablar sobre datos y mitos que surgieron alrededor de la revolución como tal, de sucesos que pasaron dentro de la revolución y de personajes. Vamos a empezar con el primero, que es uno tal vez de los menos conocidos, sobre que, perdón, Francisco Madero era espiritista, que, bueno, nosotros ya hemos hablado de este tema, sí hicimos ese episodio al final, Yoshinobu. No lo hicimos, Del pero tenemos ahí No espiritismo. jaló. escrito. Bueno, Lo todavía tenemos no. escrito. Bueno, no, pero para escribir esta parte del guión tomé como referencia un texto que escribí para este episodio que íbamos a hacer iba a ser el primero, por ahí de febrero, sobre este tema de Madero y el espiritismo, que está muy cabrón y que te da otra visión del Madero que normalmente conocemos, porque obviamente esto no te lo van a contar en la escuela. Y Pues, dato curioso, suena una estupidez lo de Madero, pero era una práctica muy común en finales del siglo XIX y principios del XX. En muchos lugares, o sea, no Sobre solo todo en Yucatán, y no voy a en decir Yucatán igual, o sea, estaba muy extendido. así es. cosas de la vida. Pues bueno, Francisco Madero nació en Parras de la Fuente, Coahuila, el 30 de octubre de 1873. Madero es considerado como el principal héroe de la revolución, ya que fue él el que la empezó el 20 de noviembre de 1910. Sin embargo, como ya estamos diciendo, hay muchísimos mitos alrededor de su figura. Tal vez el mito más enigmático sea el que Madero era un consumado creyente del espiritismo. Esta creencia floreció, como está diciendo Yoshitaka, en México en el último cuarto del siglo XIX. 19. Así es. Esta corriente de pensamiento o de creencias venía de Europa y encontró su mayor enganche en los estados del norte de México, pero como está comentando Yoshi, también en Yucatán hubo gente que le entraba a eso. Esta creencia establece como sus principios la inmortalidad del alma, las leyes morales, la vida presente, la vida futura y el futuro de la humanidad. Madero, con tan solo 18 años, gracias a la biblioteca de su padre, conoció las bondades del espiritismo, ya que también era espiritista, porque pues, se lo pasó de hijo a padre. Aquí también hay que agregar que Madero venía de una familia acomodada, de una de las familias más acomodadas del estado de Coahuila, entonces pues tan acomodados eran que al final lo terminaron mandando al extranjero a estudiar. Entonces él conoce el espiritismo por la biblioteca de su papá, donde el papá tenía la revista espírita de Allan Kardec, que es como el principal exponente de esto, exacto, el principal exponente. Y desde 1902 se dedicó a difundir esta creencia. Incluso en su propia casa fundó y dirigió el Círculo de Estudios Psíquicos de San Pedro. Madero, entre 1901 y 1908, comenzó a escribir textos sobre sus conversaciones con espíritus. O sea, el güey hablaba con los espíritus le hablaban. Y ya que él se consideraba un medium escribiente, o sea, él no hablaba como tal con los espíritus, sino que los espíritus le hablaban a él y él le decía a los demás lo que los espíritus le habían dicho. O sea, él era el medium. Madero, Así. haz una revolución en Ahorita México. vamos a llegar a eso. Haz una revolución. Ahorita vamos a llegar a eso. Entonces, las conversaciones de Madero con los espíritus normalmente no tenían nada de sobrenatural. Según Madero, los espíritus le dijeron que debía prepararse física y mentalmente para la misión que le preparaba el destino.
hasta ahí se la dejó, pero nosotros sabemos cuál era esa misión. Morir. Liberar a México. Alberto, de hecho, dato curioso ¿no se acuerdan que no sé, que era como en 2010, no me acuerdo ahora, sacaron en la tele unos comerciales que usualmente hablaba de esta cuestión de que Madero era espiritista y sabía a quién lo iban a traicionar? No creo, no Me acuerdo creo. ahorita No me que acuerdo. me acuerde, en la televisión hubo como unos cortos. No me acuerdo. Porque había un personaje muy chido junto a él que era su hermano. Y Gustavo. él era el que Ajá, él fue el que exacto. más le recalcó esto de que Victoriano Huerta es un hijo de su puta madre, le va a poner un 4, no confíes en él. Es que también, ¿por qué no? Entre Victoriano Huerta y Felipe Ángeles, o sea, estás viendo y no ves, chavo. Güey, Bueno, pero esa historia de cómo Gustavo Madero alertaba a Francisco Sí, de güey. todo lo que estaba haciendo Victoriano Huerta es el ejemplo más claro De de la como amiga yo date siempre digo. cuenta. ¿Cómo? De la amiga date cuenta. Aparte, amiga, date cuenta. Y sobre todo, que toda la presidencia de Madero la podemos resumir con una frase, que es la de estás viendo y no ves. Sí, güey. Al chile que Porque sí. Madero cometió un chingo de cosas. O sea, el vato llegó con buenas intenciones, creyendo Sí. que con buenas intenciones iba a arreglar todo el El pedo. reformista, güey. El reformista. Buenas intenciones en México. Con intención buenas de intenciones en México. reformista. Ajá. O sea, el güey que llegó con buenas intenciones, pero como todas personas sabemos que con buenas intenciones no se arregla el mundo. Entonces, hizo muchas estupideces que no se entiende por qué las hizo. Como por ejemplo, cuando llegó el gobierno dejó parte del gabinete de Porfirio Díaz. Es como el que, güey, si estás mamando con que este güey se tenía que ir, ¿por qué dejas a sus alegados en dos poderes? Muchas cosas al final, como está diciendo Paulino, Gustavo Madero le arrepentía mucho a Francisco sobre el pedo de Victoriano Huerta. Tanto que una vez, Gustavo Madero estuvo espiando a Victoriano Huerta y lo encontró cenando, creo que con Felipe Ángeles, la verdad no con Félix Díaz, perdón. Con Félix Díaz, en el Globo, en la Ciudad de México, conspirando cómo iban a matar a Madero. Entonces, Gustavo Madero lo agarra a Victoriano Huerta y lo lleva con Madero y le explicó de que no, lo encontré, conspirando con Félix Díaz, diciendo como esto, aquello, y bla, 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 tiene tiempo que lo estoy siguiendo, ajá. Y y Francisco Madero perdonó a Victoriano Huerta, güey. Güey, es que me lo imagino así como de la pareja esta de que no, chiquita, mira, es que yo te amo. Sí, güey. Yo jamás haría nada en tu contra. No sé, a mí se me viene esta frase, dicen, no te preocupes, estamos chavos, todos podemos cometer errores. X somos chavos. Sí, güey, y lo perdona y todavía cuando lo atrapa a Gustavo Madero, le quita su arma y se la da a Francisco. Y cuando lo perdona, le regresa el arma y le dice, tiene usted 72 horas para demostrarme su lealtad. Y a los 3 días ya lo tenía apresado para matarlo. Muy bien ahí. Bien ahí. Pues bueno, continuando con el tema del espiritismo. A Madero los espíritus lo traían cortito, güey. Los espíritus le decían que debía entregar su cuerpo y tiempo al espiritismo. Madero tiene 2 periodos donde registra comunicaciones con espíritus. Nota, si quieren leer más sobre este pedo de Madero, de los espíritus y todo, hay un libro muy chingón que se llama El espiritismo de Madero, creo que se llama así. De Alejandro Rosas. ¿Cómo se llamaba, Yoshi? Creo que sí. El espíritu de Madero, el espiritismo de Madero. Creo que espiritismo de Madero, ahorita no me acuerdo el nombre. Sí, bueno. Creo que es de los últimos libros que ha sacado Alejandro Rosas. Él se dedicó a estudiar toda esta parte de Madero, con un montón de cartas y todo, entonces está muy chingón ese libro. Pues bueno, Madero tenía 2 periodos donde registra comunicaciones con espíritus. El primero, que va desde 1900 a 1904, que podríamos llamarlo como el periodo de formación, donde un espíritu llamado Raúl, que el propio Madero dice que a lo mejor, o que seguramente era su hermano que falleció bien culero. Bueno, es una muerte muy común en ese siglo. Ajá, en ese siglo, que el güey se quemó con una lámpara de petróleo. F. O sea, una lámpara de petróleo se le cayó encima y pues se quemó vivo. Sí, güey, muy cabrón.
Pues bueno, Raúl, el espíritu, le decía a Madero, que no debía hacer. O sea, le daba como cosas de que esto no lo hagas, güey. Le decía que no podía dormir en la tarde, no podía ir a prostíbulos, no podía jugar al pulo, o sea, al billar, no podía fornicar. Esto es neta, güey. O sea, él le decía qué cosas podía hacer, qué cosas no podía hacer. Ese espíritu. Sí, güey. Ese espíritu. Era una novia muy celosa. Una novia tóxica. Tóxica. Así es. Pues bueno. Durante esta etapa, Madero tiene comunicaciones en reuniones grupales. Donde esto te juro que no me lo puedo imaginar. Donde Madero entraba en un trance y el espíritu le dictaba. Y al final Madero leía a los asistentes de la reunión lo que el espíritu le había dicho. Se hace cuenta que eran como 7, 8 personas, güey. Y el vato se sentaba en el medio y cerraba los ojos y pareciera como si el güey... Todavía se hace, sí, se hace. La escritura automática. No sé tú. Probablemente. El chascarrillo de la licenciatura. Pues bueno. El segundo periodo donde Madero se pone a recibir a los espíritus va de 1904 a 1908. En este periodo ya no es Raúl el que le habla a Madero, ahora es José, el cual presumiblemente sea su bisabuelo, José Francisco Madero. Pero esto solamente es una mera especulación, no se sabe. En este periodo empiezan las comunicaciones chingonas que influyen a que Madero inicie la revolución. Según Madero, los espíritus le dijeron que debía prepararse física y mentalmente para la misión que le deparaba el destino, que era liberar a México del camino al vacío al que se dirigía. O sea, que quitara Porfirio Díaz. Palabras más, palabras menos. Los espíritus le decían que tenía dos opciones: elegir una corona de espinas o una corona de laureles, pero que él era el que iba a elegir cuál agarraba. Está muy fumado este tipo de cosas, güey. Por obvias razones, Madero eligió la corona de laureles. Es entonces cuando los espíritus le dicen que tiene un compromiso con la patria entera y que no tenía permitido fallar en su misión. Y finalizan diciéndole que ahora su cuerpo ya no era de su propiedad, sino de la patria. Mira nomás. Verga, güey. Muy, muy nacionalista. Parece como si estuviéramos leyéndolo de un libro de texto. A huevo. Pues bueno, en una de las tantas pláticas con espíritus, en la del 30 de octubre de 1908, el día de su cumpleaños 35, Madero parecía estar listo para emprender su lucha. Aquí cita del diario que llevaba Madero con sus comunicaciones. Cito: querido hermano, ¿estás en condiciones de dirigir a los demás, de impulsar a tus conciudadanos por determinada vía cuyo fin verás con clara evidencia de los elegidos? Has sido elegido por tu Padre Celestial para cumplir una gran misión en la tierra. Sobre ti pesa una responsabilidad enorme. Has visto, gracias a la iluminación espiritual, el precipicio hacia donde se precipita tu patria. Cobarde de ti si no lo previenes. Has visto igualmente el camino que debe de seguir para salvarse. Desventurado de ti si por tu debilidad, tu flaqueza, tu falta de energía, no las guías valerosamente por ese camino. Querido hermano, has dado un gran paso en la vida de tu evolución, de donde recibirás la fuerza necesaria para luchar y para vencer. O sea, estamos viendo que los espíritus le están diciendo que se vaya preparando, que en algún momento le va a llegar algo donde va a tener que liderar a un grupo de personas, pero no sabe qué. Está muy cabrón esto, güey. Está muy cabrón, porque aquí como que entiendes un poquito por qué Madero hace lo que hace. Es como su propio destino manifiesto, ¿no? ¿Sabes cómo es ese aspecto? Y aparte... Bueno, pon tú que sea real, ¿no? O sea, pon tú que sí sea real este pedo. O
sea, que no sea algo que hizo él después o algo así, o no sé. Punto que sí haya pasado estas pláticas espiritistas. Sí pasaron, güey. Pues sí, O sea, claro, pasaron, o sea, es un sí, hecho. sí, pero que sea real este pedo, que él escuchó esa madre, que no se lo inventó, vaya. Mira, en ese 2020 Imagínate el pinche... ya nada me es imposible, la verdad, soy honesto. Imagínate el golpe que debes tener, güey, cuando escuchas que un espíritu te está diciendo es que en ti está salvar El al futuro país, del el país. futuro del país. Muy O cabrón. sea, Me y tú ahí recuerda muy con tu discurso de los 1.50, panistas. con 1.49. Ujú. Muy panista ese. Muy panista el asunto. Pues bueno, en noviembre de 1908 tuvo otra comunicación que decía, cito, querido hermano, te diré que nuestros esfuerzos están dando resultados admirables en toda la República. Defiende en tu libro, paréntesis, la sucesión presidencial, los intereses de ese pueblo desventurado. Todo esto, aunque doloroso, contribuye para preparar el desenlace del gran drama que se dará en el territorio nacional en el año de 1910. O sea, aquí el vato ya le estaba diciendo, o José, porque aquí está hablando con José, ya le estaba diciendo que en 1910 algo iba a pasar y que tenía que estar preparado para eso. O sea, básicamente los espíritus le estaban diciendo va a estallar una revolución, solamente que Madero no lo sabía. Esta fue la última comunicación de la que se tiene registro. Pero chécate esta mamada. Esta conversación que les acabo de leer no está firmada por José, o sea, no fue José el que le dice esto. Fue un personaje que tenía por iniciales BJ. O sea, BJ. El grande, el jefezote. Benito Juárez, güey. O sea, Benito Juárez. Entonces se dice que Benito Juárez se comunicó con Madero para decirle que en 1910 le iba a estallar algo, güey. No manches. Es que está muy cabrón esto. ¿Qué hace Juárez en Coahuila, güey? A lo mejor estaba de vacaciones. Huyendo. A lo mejor estaba huyendo de los franceses. Haz de cuenta, ahí va Maximiliano persiguiéndolo, güey. En el mundo güey, de los espíritus otra vez. Güey, Pues está bueno. muy chido ese pedo. Sí, güey, está muy cabrón. Entonces, esta carta está firmada por BJ. Han surgido varias interpretaciones de esto. Pero pues, la más interpretada es que fue Benito Juárez por BJ. Porque, o sea, esto es un fragmento de lo que le dice. Pero, además de este fragmento, es un documento todavía más largo, donde hay palabras claves como patria, república, pueblo y defender las leyes. Entonces, probablemente sí haya sido Benito Juárez, pero pues otra vez, esto era una especulación. Sí. Justamente 2 años después de esta última comunicación, cuando inicia a circular el plan de San Luis, donde Madero convocaba al pueblo a levantarse en armas, seguramente quienes tuvieron la oportunidad de leerlo soltaron una buena carcajada, porque pues como ya lo había comentado, no sé si fue en este episodio, en otro episodio. Fue en el primero. En el primero, ¿verdad? Sí, Era demasiado ingenuo que un documento revolucionario dijera con lujo de detalles la fecha y la hora en que debía comenzar la revolución, güey. Porque el plan de San Luis dice textualmente: he designado el domingo 20 del entrante noviembre para que de las 6 de la tarde en adelante todas las poblaciones de la república se levanten en armas. Lo que decía el plan de San Luis, güey. Lo que dicen, güey, muy ingenuo, que es una revolución que empezó en un día y una fecha en específico porque así lo dictaba el tratado. O en este caso el plan. Entonces, aquí viene un punto muy importante a lo mejor para entender las cosas que hizo Madero. El espiritismo que practicaba Madero era pacifista por naturaleza. No practicaba la violencia ni la destrucción, sino la permanente creación y la evolución del espíritu. Es por eso que el 20 de noviembre de 1910 Madero rompió sus propias creencias y trasladó su espiritismo idealista a la política real.
Por eso la revolución para Madero representó una tragedia personal, porque Madero la consideraba así, güey, como una tragedia personal. Madero no estaba preparado para caminar ese camino, y pues su fugaz gobierno así lo demostró, güey, que no queda duda de eso. Obviamente, las contradicciones políticas y sociales del México revolucionario lo rebasaron por completo. Aún así, con espiritismo o sin él, el gobierno de Porfirio Díaz pues tenía los días contados. Si no se moría él, lo iban a terminar sacando de alguna manera u otra. Ya Pero aún estaba así, así para... sí, ya estaba más Ya vivo estaba que- bien muerto, Ya güey. era el Sí. futuro de Soy Viejo, Sí, básicamente. totalmente. Pero pues aún así, no puede negarse que el fervor de la doctrina espiritista llevó a Madero a tomar decisiones que al final ayudaron a desencadenar la Revolución Mexicana, que pues como todos lo sabemos es una de las 3 transformaciones sociales que está predicando el gobierno actual, que fue la independencia, la reforma y la revolución, y la cuarta, la de ahorita. Entonces, esta es la historia del espiritismo de Madero, que podemos ver que está muy cabrona. Ahí les digo, hay un libro enterito sobre todo esto, diarios del diario, cartas textuales que se sacaron de las comunicaciones que tenía Madero con sus espíritus. Está muy cabrón. Se puede hacer una cantidad de trabajos inimaginables con esto, güey. Muy Un buen cabrón. tema de test. Pues, Puede ser, güey. Pero el problema es que tendrías que irte a Coahuila porque ahí están las cartas. Neta, o sea, no habría. Estaría chido que hubiera forma de digitalizar todo ese pedo, güey. puedes hablar. ¿En dónde está Alberto? ¿Está en el archivo? O está... Me parece que está en Coahuila. Pero está en el archivo, es un archivo privado. Creo que no es privado. Creo que es un museo en específico sobre la vida de Madero. Me parece. No lo Es que recuerdo ahora ahí sí mismo. tendrás. Bueno, es que es un problema. Tienes que ver si te dan chance o no. Pues sí, güey. Entonces, ahora vamos a hablar sobre un tema polémico que surgió hace no mucho, que tiene que ver con Emiliano Zapata. Ay, Ay, vamos a Dios. empezar. Emiliano Zapata. Compadre, me estremece. Emiliano Zapata nació en Anenecuilco, Morelos, el 8 de agosto de 1879. Fue uno de los líderes militares y campesinos más importantes de la Revolución Mexicana y estuvo al mando del Ejército Libertador del Sur. Creo que eso todo lo conocemos, ¿no? Que él era el caudillo del sur. Así es. Entonces, hay muchas Especulaciones. especulaciones Sí. sobre la orientación sexual de Zapata. Porque pues se dice que se vio envuelto en hechos polémicos con Ignacio de la Torre y Mier, que era yerno de Porfirio Díaz. De la Torre y Mier, fíjense esta mamada, era maestro en historia de la Universidad Iberoamericana. Jesús. Nació en la Ciudad de México en el año de 1866 y, a pesar de haberse casado con la hija de Porfirio Díaz, corría el rumor de que él era homosexual. Rumor, se sabe que él era homosexual, güey. No era un... El club en de esos los tiempos era un 42. rumor. Huevo. Ajá, ahorita vamos a ir con eso. En ese tiempo era un rumor, pero ahorita nosotros sabemos que efectivamente el vato le gustaba el arroz con popote. Entonces, su nombre figura además en el viejo relato conocido como el Baile de los 41, donde autoridades arrestaron a 42 homosexuales por realizar una fiesta clandestina en 1901. Creo que todos conocemos esta historia. Era un baile de 42 personas, 21 vestidos de hombre y 21 vestidos de mujer, que los agarró la policía. Incluso se presume que la esposa lo habría descubierto en pleno acto con otros hombres, Dios. pero que nunca lo denunció ni lo hizo público. Entonces, Bueno, es que, ¿qué vas a hacer? O sea, denunciar contra? ¿qué vas a ¿Acusarlo denunciar? con su papá? O sea, déjate eso, en el espíritu de la época era quemarse socialmente ella, o sea, quedar Ajá, en de vergüenza. Y de hecho todavía ahorita existe bastante en cualquier sociedad del mundo. Las casas con varo, güey, tienen mucho como que sentimiento de, ay, ¿qué va a decir la gente? Y en ese tiempo todavía más. muchísimo peor. Peor. Aquí viene
un punto muy importante que quiero resaltar sobre esta teoría. En la novela de Con Pedro letra Ángel, grande, novela. con letra mayúscula. grande, negritas, mayúsculas, separadas por cada un renglón. Novela. 20. Novela el número 20. histórica. En la novela de Pedro Ángel Palau Zapata, así se llama la novela, cita supuestos testimonios del que fuera secretario del líder campesino, o sea, secretario de Zapata, que era Manuel Palafox, alias el Ave Negra, donde insinuaba que el líder revolucionario mantuvo relaciones homosexuales. De nuevo, novela. No es ¿Sabes un qué libro. pasa? que- En México hay mucha influencia de la novela histórica. O sea, la gente sí, no, sí. no distingue el libro, el texto histórico de la novela histórica y no se percata a veces de que, pues, vayan, la novela histórica no necesariamente incluye al 100% los relatos fidedignos, como Exacto. los que están estos de la silla imperial o, bueno, ¿cómo se Ujú. llama? La silla del águila. No. Hay unos que son sobre Benito Juárez. El No me acuerdo exactamente el nombre. Ah, sí, ya sé qué me dices. Creo que igual- Se me olvida el nombre de este escritor, güey, que ahorita anda en pedos El igual de con Morín, 4T. Morín Francisco Francisco Martín Moreno. Francisco Francisco Martín Martín Moreno. Sí. Hay un libro de Francisco Martín Moreno que se llama México Engañado. No sé si sea No ese. sé. México Aquí entre mutilado, nos, ¿no? aquí No, entre nos engañado. no le queda nada a Martín Moreno ni a Enrique Krauss. Sí, o sea, a ver, No No le quedan. crean a ese güey. Sí, o sea, bueno, pero el chiste es que mucha gente, yo, por ejemplo, mi abuela me decía, es que Benito Juárez vendió a México. Y yo, Bueno, es que es dependiendo igual la interpretación que le quieras dar. Pero te digo, una novela histórica, vaya, o sea, y es Sí. que decía, él se acostó con tal persona y no sé qué, y Son como realizaba tales las actos novelas y no sé qué. históricas, Digo, ¿y eso son cómo lo como sabe, ahora abuela? como los hilos de Twitter o de Twitter. De Twitter. Bueno, Sí. dato Sí, o sea, así no. educativo. O sea, la novela histórica lo único que va a contener es una cierta parte de un contexto histórico, algunos elementos, pero realmente se tiene que construir con ficción. Un libro de historia hecho por un historiador o alguien que se dedique a las ciencias sociales o humanidades es un trabajo de investigación que se debe hacer con actividad histórica. Así es. ¿Quieren novela histórica chida? Están, o sea, novela histórica El de que es Big Raven, La rebelión de los colgados, un La excelente rebelión de los libro. colgados, el del queso y los gusanos, de De Ginsburg, que Gibburs, te habla sí. de todo el proceso que le hacen a un molinero italiano, me parece, ¿no? Que estaba acusado de brujería. Entonces, o sea, y es novela, podría calificar, creo, como novela histórica, no estoy seguro. Ahora que me acuerdo, yo tengo 2 libros, que es una novela histórica, se dividía en 2 libros sobre Juárez, pero creo que no es el que dices. Nada más que no te lo puedo confirmar porque esos libros los tengo en Mérida. Entonces, quedaron no te lo ahí. puedo confirmar. Se quedaron allá. Ya le debió haber crecido hongo a algo. Pero Ay, bueno, güey, cállate. respecto a Zapata, no podemos, ahora sí como dicen, no podemos negar ni afirmar las tendencias sexuales de este compañero, pues porque pues no hay forma, ¿no? Pero pues Ajá. tampoco vamos a hacerle caso a un libro que no tiene sustento de nada, o sea, no hay sustento de nada. Y eso No no he hay terminado ninguna de evidencia relatar, como o sea, tal. todavía hay más puntos que hay que tomar. Ay, Dios. Entonces, en la novela de este güey, que se llama Zapata, se dice que Manuel Palafox dice que el líder revolucionario mantuvo relaciones homosexuales. Luego, hay otra novela, donde, que se llama El álbum de Amada Díaz, que es de Ricardo Orozco, la novela, que Ajá, se supone sí. que es una recopilación del diario que llevaba Amada Díaz, que era la hija de Porfirio Díaz. Se supone que la historia de que Zapata y este güey, de la Torre Mier, tuvieron su por ahí, es que, de acuerdo a esa historia del libro, se dice que el caudillo y el yerno de Díaz se conocieron en una hacienda de Cuernavaca en 1906. Y después, a petición de Ignacio,
habrían vivido 6 meses en la Plaza de la Reforma. Se supone que se llevó a Zapata a su hacienda para que se hiciera cargo de los caballos, porque pues sabemos que Zapata sabía manejar caballos. Entonces se lo lleva con ese pretexto 6 meses a la hacienda. Y que en esos 6 meses hicieron su desmadre. En eso se basa la teoría, básicamente. O sea, el hecho es de que, una persona homosexual te lleva a trabajar a tal lugar, a huevo eres gay, a huevo te acostaste con ella. Totalmente. Que suena, bueno. Suena muy mal, güey, o sea, suena muy estúpido. Bueno, para esa época era forma, me imagino que también era forma de desprestigiar su lucha hasta cierto punto, porque totalmente, güey. De hecho, en la historia de la revolución, al campesinado no se le toca casi, o sea, no se le da el papel que mereciera como los que llevaron a cabo la salida de Díaz, porque finalmente la salida de Díaz va a ser causada por Zapata. Zapata, Villa, Pascual Orozco, Benito Carranza, todos estos personajes. Sí, pero como tal, o sea, en el contexto del centro de México, o sea, Zapata tuvo un papel fundamental y es eminentemente campesino. O sea, hay todavía un montón de estudios que podemos hacer sobre la revolución. Recordemos la historia que se ha construido durante el siglo XX. Pero pues, digo, no queda de fuera que sea un elemento para desprestigiarlo, que pues no tendría por qué desprestigiar si fuera gay o no, pero en esa época sí era un elemento para desprestigiar. Que tenía sus amoríos. Eran otros tiempos. Sí. Pues bueno, entonces se dice que Amara Díaz los encontró sosteniendo relaciones durante esos 6 meses en lo que Zapata estaba en la hacienda. Pero para entonces la hija de Porfirio Díaz ya vivía lejos de Ignacio de la Torre, aunque siguió casada con él. Y esporádicamente se le dejaba ver con su esposo solamente en eventos presidenciales y públicos. Pero de nuevo, los 2 libros que estamos mencionando son novelas. No está hecho para vender, para causar polémica. Me mama cómo lo dijiste desde el inicio, güey. Novelas. Es que son novelas, güey. No se puede tomar no como te puedes fiar. Una fuente verídica, güey. Son novelas. Siguiendo. La siguiente mito. Vamos a hablar sobre la verdadera revolución. Cómo se dio principalmente la revolución. Porque hay como dudas acerca de esto. Se piensa que la revolución mexicana se dio como un todo, enfrentando las dictaduras de Porfirio Díaz y de Victoriano Huerta. Pero pues todos sabemos que las cosas no fueron así. La Revolución Mexicana fue la suma de distintas rebeliones que tenían varias motivaciones a lo largo del territorio nacional. Pues sabemos que el desmadre que armó Pancho Villa en el norte no tenía las mismas cosas que el desmadre que armó Zapata en el sur. O sea, eran diferentes causas, cada quien luchaba por sus propias ideas. Puntos que podríamos ver, pero realmente, como dices, cada ejército, cada caudillo tenía una motivación muy diferente. Exacto. Es como, por ejemplo, Zapata y Madero originalmente estaban aliados para quitar a Porfirio Díaz. Cuando se quita a Porfirio Díaz y llega Madero al poder y no cumple la promesa con Zapata, se le revela a Madero. Con Pascual Orozco en el plan de la empacadora. Exacto. O lo que casi no se platica luego, güey, que en la península de Yucatán el proceso revolucionario fue prácticamente inexistente. 1915 llega, ya es tardío, ya. Exacto. O sea, ¿cuánto mira, y tiempo te digo 5 esto, años. o sea, en Yucatán ya hablamos de que ya llega un ejército ya bien armado y todo, llega con el primer cuerpo de aviación de la revolución. Es que como sabemos, es que mira, principalmente la independencia se da más que nada en el centro sur del país. Igual en el norte si lo vemos. Y la revolución se da más que nada en el norte. Entonces es la diferencia, o sea, en la independencia sí hubo más cosas en esta zona del país, pero en la también revolución tenemos que considerar solamente la revolución. También tenemos que considerar de la península está algo aislada de estos problemas. Sí, güey, muy lejos. Entonces, estas distintas rebeliones tenían varios objetivos a lo largo del territorio nacional, y lo peor no fue derrocar a Díaz o a Huerta, sino que los supuestos héroes revolucionarios, que eran súper amigos
que el gobierno te los vende como que eran súper amigos, en realidad se estuvieron matando entre sí para quedarse Y los con el poder. enterraron en un mismo lugar, eso es irónico. Y ahorita vamos a llegar a eso. Entonces, Güey, déjate eso, güey. Probablemente con los huesos de uno y otro, güey, así. sí, güey. Así mezclados. Ahora, vamos a poner en la mesa quién se chingó a quién. Así que si usted no lo sabe, vaya por una libretita y una pluma y tómela. O si tiene, Le damos si tiene 5 dinero, segundos para que si lo tiene pause. dinero, una plantilla de la revolución, puede ir haciéndose sus... Así es. Entonces, empezando. Madero se chingó a Porfirio Díaz, desterrando la Francia. Que bueno, chingarse entre... Bueno, sí chingarse porque él es el que provoca la salida de Porfirio Díaz hacia Francia, ¿no? Huerta se chingó a Madero en la docena trágica, que ya sabemos cómo es eso, ¿no? Carranza se chingó a Huerta, exiliándolo a Jamaica, y también se chingó a Zapata, el 10 de abril de 1919, en la emboscada en la hacienda de Chinameca, Morelos. Obregón, por su parte, se chingó a Carranza el 21 de mayo de 1920 y a Villa en una emboscada el 23 de julio de 1923. No, se especula, Calles. se especula, ¿no? No, se sabe que era ¿Cómo que Obregón, sí se sabe que es Obregón. Se lo Se chingó, lo güey. Es Se que... lo chingó, güey. Se lo cargó la B, se lo cargó, Sí, güey, güey. se lo cargó. Se lo chingó. No había de otra. Ahorita hablamos de eso, pero sigue. Va. Sí. Calles, Va. por su parte, se chingó a Obregón el 17 de julio de 1928. Más Ya sabemos, totopos. en ese desayuno donde León Toral llega y le mete un disparo, y lo último que hizo Obregón es denme más totopos. Y finalmente Cárdenas, que fue el último que quedó, se chingó a Calles exiliándolo a los Estados Unidos después del maximato. Entonces, incluso hay una infografía que está en forma de las láminas estas que te venden en la papelería. Estas cosas. Las láminas bueno, se aquí le las llama. conocemos como... Ay, eso es el nombre. Plantillas. Planillas las conocemos aquí. Planillas. Bueno, planillas. yo las conozco como láminas. Y cuando me decían así, vete por una lámina de la revolución. Sí, para Yo nosotros llegaba, pues, a lámina la es como hacer papelería un y- papel bond. Bueno, para nosotros. Huevo. Nunca entenderé ese tipo de cosas, pero bueno. Cosas de provincia. güey. Sí, güey. Entonces, hay una lámina por ahí rondando en el internet con las flechas de quién se chingó a quién. Está chingona esa. O sea, agarraron una plantilla, una foto de esa lámina y le pusieron flechitas. Y pues así es como sabemos quién se chingó a quién. Entonces, se dice que los revolucionarios eran todos amigos, que se ayudaban entre sí, pero en realidad estaba horriblemente lejos de eso. Sabemos que algunos se odiaban entre sí. Sabemos que Carranza odiaba a Pancho Villa, odiaba a Zapata. Sí, no se ¿Qué? crean, lean lo que pasó en la convención de Aguascalientes. Fue Sí, hay un momento donde Villa, no me acuerdo qué hace, creo que rompió una bandera y todos le apuntan, güey, con pistolas a Pancho Villa, güey. Y Pancho Villa le dice, jálele, jálele. Hay un momento, Órale, es que la jotos, convención de órale, Aguascalientes es... sucedieron un montón de cosas, güey. Ay, es un Es desmadre. que igual podría parecer extraño, pero prácticamente todo proceso revolucionario, verdaderamente revolucionario, tiene estos fenómenos. O sea, gente que Sí. se anda matando entre sí por el poder, porque hay un vacío de poder que hay que llenarse. Ajá, de sí, como enemistades. que Y hay es como que ambiciones. Y hay, sobre todo, o sea, hay visiones que uno quiere imponer sobre otro. Y Sí, güey. técnicamente una debe permanecer porque no se pueden poner todas. Entonces ahí ya la forma en la que lo Es que llevas si a cabo, hablamos pues, de la está revolución, computada, por pero, ejemplo, pues, Pau, todo lo que unía a los caudillos era Porfirio. Una vez que se ¿ya lo después de eso friegan, qué? ya iniciamos un proceso revolucionario muy cabrón. Muy cabrón. Sí. Pues sí. Entonces, así llegamos a lo que tiene que ver sobre la verdadera revolución. Y vamos a pasar con uno de los datos más enigmáticos también de la revolución. Y es sobre José Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido como Pancho Villa. José Doroteo Arango Arámbula nació en San Juan del Río, Durango, el 5 de junio de 1878.
A los 16 años mató a un hombre y todas las versiones sobre el caso coinciden en 3 puntos. Por una parte, en el que el muerto era un personaje de cierta relevancia, o que al menos era de mucha mayor relevancia que tenía Doroteo Arango. Por otra, que había intentado abusar de una de las hermanas de Doroteo Arango y que finalmente este güey escapa y se refugió en el monte a consecuencia de este hecho. Son un poco más probables. Sí. Entonces, se dice que la leyenda de Pancho Villa empieza a actuar en que el muerto podría haber sido un funcionario gubernamental, un hacendado, un capataz o un propietario de unas tierras en las que Arango trabajaba como mediero. Doroteo llegó a tiempo para ver el intento de abuso contra su hermana, fue a buscar un arma y le disparó antes de que se consumara la violación. O a lo mejor o bien esta se consumó y el muchacho no le quedó de otro remedio que vengarse. Pero de que se chingó a alguien, se chingó a alguien. Se cargó a alguien. Totalmente. El hecho de haber cometido un asesinato no lo ponía fuera de la ley. O sea, era como que, mataste a alguien. No pasa nada. Es normal. Tranqui, no pasa nada. Estamos chavos. Exacto. El pedo era que cuando huye y se va a los montes, pues de algo tiene que vivir. Y se empezó a dedicar a robar a los que pasaban por ahí. Y eso sí era muy mal visto, sí era muy castigado por la ley. ¿Por qué? Porque pues era muy mal visto que normalmente estas personas que estaban ahí robando en los caminos eran peones que habían escapado de haciendas y que le robaban a los hacendados, güey. Entonces por eso era muy mal visto. Entonces, cuando huye a las montañas, se une a una banda de forajidos, donde se dice que el líder se llamaba Francisco Villa y que estuvo con ellos un buen rato hasta que en uno de los típicos asaltos de forajidos, güey, ya sabes, matan al líder, a Pancho Villa. Y Pancho Villa, original, por así decirlo, le dice a Doroteo Arango que él va a seguir, él es el siguiente líder, pues, o sea, como que le pasa el poder sabiendo que ya va a morir. Y Pancho Villa, o Doroteo Arango, en su honor, se cambia el nombre a Pancho Villa. Esa es como la teoría más aceptada. También hay otra de que simplemente Pancho Villa dijo, pues, me están buscando en un montón de lados, me voy a cambiar el nombre, y se puso Francisco Villa. Creo que hay uno igual donde, creo que era su abuelo, no me acuerdo exactamente. Igual hay otra de... que tenía un familiar que se llamaba Francisco Villa y se lo tomó de ahí. Igual. Pues son cosas que no sabremos, pero pues la más aceptada es esta de que el líder de la banda se llamaba Francisco Villa y que de ahí toma el nombre. Ahora vamos a hablar sobre la Constitución de 1917, porque la Constitución es por decirlo, como el resultado global de la revolución. En la Constitución de 1917, los debates para redactarla iniciaron el 1 de diciembre de 1916 en el Teatro Iturbide en la ciudad de Santiago de Querétaro. Y estos terminaron el 31 de enero de 1917. La nueva Constitución se presentó el 5 de febrero de ese mismo año y entró en vigor en mayo de ese mismo año de 1917. Ahorita vamos a ver unos puntos muy, muy curiosos sobre todo lo que tiene que engloba a esta Constitución, sobre todo el lugar donde se hace. Entonces, la Constitución mexicana consta de 136 artículos, divididos en 9 títulos y 16 artículos transitorios, que sinceramente no recuerdo qué son los artículos transitorios, güey. Lo vi en derecho, pero ya no me acuerdo. Que hayan de derecho nos los deja ahí en el chat. En los comentarios. Así es. Entonces, el documento fue firmado por 209 diputados en 1917. Desde entonces, se le han hecho 706 reformas y ha sido traducidas a 40 lenguas indígenas. Ahora vale 10 y lo puedes comprar por 10 varos. Así es. Me parece que el presidente que más modificó la Constitución, no me acuerdo si fue Salinas de Gortari o si fue Peña Nieto. Es que Peña le metió reformas estructurales.
Sí, no me acuerdo quién fue el que más le modificó, pero está entre esos dos, entre Salinas de Gortari y Peña Nieto. Entonces, el artículo más reformado, justamente de lo que estamos hablando, es el artículo 73, que habla sobre las facultades del Congreso. O sea, es el que más lo reforman para darse o quitarse facultades entre los diputados y senadores, ¿no? Y solamente 22 artículos del texto original se conservan tal cual como se escribieron. O al menos al momento en que se escribió este artículo que me encontré, que fue en 2018. Entonces, hasta 2018, 22 artículos seguían exactamente igual a como se habían escrito 100 años antes. O 101 años antes. Se dice que la pluma con la que se firmó la Constitución fue la misma con la que se firmó el Plan de Guadalupe en 1913, que fue el plan con el cual Carranza desconoció a Victoriano Huerta como presidente. Básicamente la historia de México está llena de planes y... de planes. Básicamente las declaratorias. Aquí no declaramos la guerra con una declaratoria de guerra, hacemos un plan. Porque... plan de Veracruz, plan de Casamata, otra vez el plan de Veracruz. Ay, es un desmadre. Muchísimo. Iguala. Y nunca se siguen. Es lo curioso. Porque un plan como, ya te da idea de que eso se va a seguir. Como que está tardando mucho Frena en hacer un plan. Sí, güey. Bueno, si supieran algo de historia. Ya ves. Muy cabrón, muy cabrón. Entonces, aquí no hacemos declaratorias de guerra, aquí hacemos planes. El artículo más extenso de la Constitución es el artículo 41, mientras que el más corto es el artículo 75, que literalmente solamente dice que por cada senador propietario de un curul se elegirá un suplente. Esto es lo que dice el artículo. No dice más. Y por eso cuando votamos por diputados y senadores siempre tienen un suplente. Por este artículo. ¿Lo cierto? No, los preliminares son sí, otra pero, cosa. Igual otras cosas que igual aparecen. Pues sí, está muy interesante el debate de los plurinominales. De hecho, el otro día estaba escuchando un video sobre ese pedo. Está muy interesante este pinche video. Los 136 artículos de la Constitución Política original fueron escritos a mano por Perfecto Arbizú Arcaute, que era el calígrafo oficial del Congreso. Así se llamaba el güey. O sea, el güey lo escribió a mano todo. Yo cuando lo dijiste pensé que era una técnica de escritura. Yo o algo igual. Así, güey. Yo igual lo pensé, pero luego vi que no, güey, que ese vato existió y era el calígrafo. Bueno, es que igual lo que sí son documentos oficiales tienen que hacerse pues, con la debida claridad de la letra y normas gramaticales. Y profesionalismo. En 2017, con motivo del centenario de la promulgación de la Constitución, la trasladaron a Palacio Nacional para su exhibición y hoy en día la Constitución original se resguarda en una bóveda de seguridad del Archivo General de la Nación, allá en la Ciudad de México, en el antiguo Palacio de Lecumberri, y que está metida en una caja especial elaborada con materiales libres de ácido, para que se conserve. Derruya con el tiempo. Así es. Ahora, si nos ponemos en un sentido estricto, México ha tenido 5 constituciones a lo largo de la historia, o 4 como la quieran ver. La primera es la Constitución de Apatzingán de 1814, que son los sentimientos de la nación de Morelos, donde ya Morelos decía que el poder iba a estar dividido en 3 y todo el cuento que sabemos. La Constitución de 1824, la primera era Constitución federalista, la de Guadalupe Victoria. La Constitución centralista de 1836, la de Santa Ana. La Constitución del 57, que es la de Benito Juárez, la que hace con las leyes de reforma. Y la última, que la de nosotros, la de ahorita, que es la de 1917, que es la que sigue vigente hasta el día de hoy. Exacto. Y justamente, hablando de la Constitución, tenemos que hablar sobre su principal proveedor, que era Carranza. Carranza era un personaje muy peculiar de que casi no se habla. O sea, sí se habla, pero no se le habla bien. Porque Carranza estaba obsesionado con Benito Juárez, güey. Pero obsesionado, güey. Incluso se dice que Carranza encontraba en la figura de Benito Juárez su alter ego.
A la verga, mira. Sí, güey. Humildad. La verdad se estaba Humilde. obsesionado con este cabrón. Ahora, desde que tomó las riendas de la revolución constitucionalista, Carranza se vio a sí mismo como el nuevo Juárez, güey. Ejercía el poder como el propio Don Benito, como el hombre de Oaxaca. Con sus amigos se mostraba frío e impasible y frente a sus enemigos impacable. O sea, Ya empezamos. ya ves. Le movía la historia y el sentido de sus decisiones, ya que solamente tenían lógica a la luz de su profundo conocimiento del pasado. Le Historia llamó maestra de vida. Sí, güey. A su ejército le llamó constitucionalista porque Benito Juárez había llamado a su ejército durante la guerra de reforma el ejército constitucionalista. O sea, le copió el nombre a Benito Juárez. Porque pues, según Carranza, ambos perseguían el mismo fin, que era restablecer el orden constitucional. En su ruta, cuando Carranza es expulsado de la Ciudad de México, siguió varios lugares de los que siguió Benito Juárez, güey. Se fue a Veracruz, justo como lo hizo Benito Juárez durante la Guerra de Reforma, y Benito Juárez lanzó desde ahí las leyes de reforma. Y si Benito Juárez lanzó unas leyes desde Veracruz, pues ¿por qué Carranza no, güey? Y lanzó la ley agraria del 6 de enero de 1915 desde Veracruz, güey. O sea, si él lo hizo, pues ¿por qué yo no? En su ruta de lo que iba siguiendo expulsado de la Ciudad de México, Carranza puso en vigor la añeja ley del 25 de enero de 1862, que fue expedida por Benito Juárez, la cual servía para juzgar a los traidores de la patria, con la cual habían sido juzgados Maximiliano, Miramón y Mejía en 1867. Y Zapata, Carranza la recoge para poder combatir a los enemigos de la revolución. O sea, el güey la usó para poder matar a sus enemigos, güey. Leyes es lo mejor. Así es. ¿Cómo hacer legal lo ilegal? Un asesinato, ¿no? Sí, ¿cómo hacer legal lo ilegal? Luego de la victoria del constitucionalismo sobre Zapata, sobre los villistas y los zapatistas, al igual que Juárez, desde el puerto de Veracruz, que había derrotado a sus enemigos, Carranza designó a Querétaro como residencia accidental del gobierno. Y justamente Carranza elige Querétaro, y el lugar donde dice vamos a redactar aquí la revolución es el Teatro Iturbide, que hoy en día creo que ya no existe, creo que lo ya tiraron, pero en ese lugar no me acuerdo si fue donde juzgaron a Maximiliano o creo que me parece que sí es el lugar donde juzgaron a Maximiliano de Habsburgo. Ahí si alguien lo puede buscar qué pasó en el Teatro Iturbide. Pero me parece que sí, güey. Ahí se juzgó a Maximiliano de Habsburgo cuando Benito Juárez ya le gana en la guerra contra Francia. De hecho, aquí podemos ver un poquito sobre por qué Carranza elige a Querétaro para poder ahí su Congreso Constituyente. Cito. Palabras textuales de Carranza. Al haberme fijado en Querétaro, es porque en esta ciudad histórica es en donde casi se inició la independencia. Fue más tarde donde viniera a albergarse el gobierno de la República para llevar en efecto los tratados de Guadalupe Hidalgo, que si nos quitaban una parte del territorio, salvarían cuando menos la dignidad de la nación. Esto está escrito con está redactado pues como se redactaba en esa época, por eso es tan confuso. Uh-huh. Y fue también donde 4 lustros después se desarrollaron los últimos acontecimientos de un efímero imperio al decidirse la suerte de la República triunfante. Aquí fue donde juzgaron a Maximiliano. Entonces dice, pues literalmente dijo, aquí triunfó la República sobre el imperio y se restableció el orden constitucional, pues y aquí vamos a elaborar una constitución, dijo Carranza. Y chingue su madre y me la pela. Entonces,
Básicamente Carranza era un amante de la historia, ya que la consideraba su religión cívica. Y hasta en los últimos momentos de su vida recurrió a ella. La noche en que cayó asesinado... Güey, me imagino a Carranza yéndose a dormir con su libro de historia, güey, abrazado. Sí, güey. Leyendo su libro de Lucas Alamán, güey. Porque era como que el más importante en esa época. De los libros de Alamán. Entonces, la noche en que cayó asesinado, tuvo tiempo para evocar al pasado. Cito. Digamos como Miramón en Querétaro. Dios esté con nosotros las próximas 24 horas. Al final de la jornada, la muerte lo esperaba, pero entregó su vida con la dignidad con la que se sabe protagonista de la historia. O sea, el güey dijo, yo sé que me van a matar, y como dijo Miramón, que Dios nos bendiga las siguientes 24 horas, y a Miramón lo mataron en las siguientes 24 horas. Super F. Y así, este es el último dato que tenía sobre la revolución. Hay muchísimos datos más. En un principio, pues quise hablar sobre la revolución entera, pero pues la revolución es... Da como para una temporada de podcast. Muchos datos sueltos. Ajá. De hecho, sí, podría dar una temporada de podcast. Sí, pues, es enorme. O sea, todo lo que pasa en la revolución sería muy, yo lo consideraría como un insulto reducir a 1 hora lo que pasó en 7 años. Porque es realmente muchas cosas las que pasaron durante la revolución y no nos daría el espacio para poder contar. Y escuchen esta frase que no se les olvide cuando hablemos de un personaje histórico. Y si era tan bueno, ¿por qué murió? ¿Por qué se murió? Exacto. De hecho, ese fue uno de los nombres que propusimos para cuando íbamos a estar creando el podcast. Fue uno de los nombres que se propuso, el de porque si era tan listo porque se murió, pero al final se descartó. Entonces, ahora se llama el Chile, así pasó. Así es. Idea de Yoshi, que fue el líder del nombre. Entonces, pues ya sabemos que la Revolución Mexicana marcó un antes y un después, güey. En la Revolución Mexicana se protegieron las ideologías que luego vino el PRI a instaurar, güey. Porque básicamente el PRI tomaba la Revolución Mexicana como la divina providencia, güey. Y decía, es que en la revolución se hizo esto y esto y esto, y por eso tenemos que seguir preservando estos estatutos. Era el chiste que se aventaba el PRI. Y el PRI lo mencionaba un chingón. Y de hecho, el otro día estaba yo checando que hubieron un montón, como 18,000 veces se ha mencionado la Revolución Mexicana en las sesiones del Congreso desde 1940, algo así. Y de esas 18,000, la mitad fueron el sexenio de Salinas de Gortari, güey. No inventes. Sí, 9,000. Ahí podemos ver la importancia que le daba el PRI a la Revolución Mexicana, güey. Y es que realmente... Es fruto de ella, surge de todo ese proceso. O sea, el partido surge de ahí. Ajá, exacto. El partido surge de la Revolución Mexicana, güey. Por algo se llamaba Partido de la Revolución Mexicana. Como PRM. Y luego cambiaron a PRN y al PRI. Entonces, comentarios acerca de estos datitos que vimos. ¿Algún dato que quieran aportar sobre la revolución que no haya adelante dicho aquí? tú primero. Bueno, para empezar que está muy padre, o sea, la neta te da como que otra mirada también a todo al discurso clásico sobre la revolución. Yo quisiera, o sea, remarcar lo que decían ustedes al inicio, o sea, que fue un conjunto de luchas diversas que ocurrieron de manera diversa. Eso es muy importante, o sea, recalcarlo, que ocurrieron de manera diversa en los estados, y es primigeniamente un fenómeno del centro y del norte. O sea, fuera de ahí no se llevó a cabo, por ejemplo, aquí más al sur, lo que es la península. Y otra, bueno, era un elemento de ¿cómo se llama? De ucronía, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si la guerra de castas no hubiera ocurrido en el siglo XIX, sino en inicios del siglo XX, que hubiera empatado con la Revolución Mexicana? Es un ejercicio interesante de, bueno, qué hubiera pasado, ¿no? Cómo se hubiera alineado el mapa local y también internacional de haberse llevado a cabo al mismo tiempo.
Pero sin duda alguna, pues no pasó. Sin embargo, sí es bastante interesante la forma en la que se lleva aquí al menos el proceso revolucionario. Y pues sería eso prácticamente. ¿Tú, Yoshi, algún comentario? Bueno, sobre el proceso general, revolución de México es un proceso que hay que ver, como dice Paulino, en sus diversas formas, en sus personajes, en sus diversos resultados, en sus cosas buenas, en sus cosas malas, diferentes regiones, diferentes resultados, partes de nuestro proceso y todos los aspectos hay que ver, ¿sí? Hay que decir que, mire, cada vez, no sé si tú lo has visto, Paulino, tú, Alberto, cuando estoy en la biblioteca leyendo libros de nacionales o de la historia de México, me estoy muriendo de risa, me estoy muriendo de risa. Sí. Porque te encuentras cada joyita. O sea, Y hay pues, joyas, pero también hay momentos en los que hay dices, momentos "Versus, güey, la tristes. neta, compa, no te tocaba". Por ejemplo, la forma en la que termina Gustavo Madero es deplorable. O sea, la Sí, neta, la güey, muerte de sí, Gustavo güey, Madero, a la verga. como dato curioso, es Una de una las muerte más peor que un cabronas. perro, ¿eh? O sea, lo Sí, mataron güey. peor que un perro, porque Le, al vato lo le, golpearon, lo navajearon, el perdón, vato tenía un ojo le quitaron postizo. los ojos. O sea, Ajá, le déjate de quitaron eso, los creo, los ojos. Y le ojos. cortaron la lengua. Le Ay, cortaron la no. lengua. De Sí, hecho, muy hay cabrón. una foto, creo, no sé qué tan fidedigna sea, Vean el del buen. cadáver de Gustavo Madero, cómo termina. No le hacen así el close over, no sé cómo se dice. No le hacen el eh, zoom, el porque zoom, pues, no sí. había zoom en esa época, pero Pau, sí está bastante maderado. Pau, igual, bueno, aunque no me guste tanto recomendarlo, pero pueden ver El vuelo del águila. Es que lo produjo Claudio, O está será, recomendado. a lo mejor Hay medio. una parte de la escena trágica donde muestran la muerte de Gustavo Madero. Ah, pues que. Y Ajá. ahí está como que, bueno, bueno, es que para mí no está Es, tan gráfica, pero para algunos puede estar sí gráfica. es un personaje polémico, pero por ejemplo, Paco Ignacio Taibo II tiene un libro que se llama Temporada de Sopilotes y también una serie que, bueno, fue un programa de un capítulo que se llama, o 5 capítulos, se llama Temporada de Sopilotes también. Y el vato narra esta historia con un ambiente de dibujo de novela negra y te platica de la muerte también de Gustavo Madero. O sea, está muy padre también y de el fin que tendrán Pino Suárez y Madero, ¿no? Y los Ajá. Madero en general. Pero esto están como joya narrativa, valen bastante la pena y te ponen en contexto también. Sí. Una joya más de la tragicomedia llamado México. Sí, ahorita que estás mencionando a Paquín Nacho Taibo, justamente como estábamos comentando Yoshi hace rato, todos los héroes revolucionarios, a excepción de Porfirio Díaz, de Obregón y de Zapata, están en el Monumento a la Revolución. Y como ya estamos viendo, estos güeyes odiaban entre sí. Y pues, yo tengo un amigo que vive en la Ciudad de México que me dice que cada 20 de noviembre le gusta ir al Monumento a la Revolución para escuchar cómo se revuelcan en sus tumbas, güey. Porque pues están todos juntos. Ay, Pero, qué bonito. ahorita que estás mencionando a Paco Ignacio Taibo, según Paco Ignacio Taibo, los huesos de Villa que están ahí son de una mujer. Ah, caray. Que no es Villa, es una mujer. Y la verdad, no lo dudo, güey. Ajá, no lo dudo, porque bueno, vaya, sí, ¿qué es más importante para Solo es el la símbolo, persona es que el está símbolo. construyendo una narrativa? Pues no tanto los huesos, sino decir que son del héroe. Ah, Para que es la como- gente es crea como lo que mismo es del con los héroe y ya niños con héroes. eso armas una Es lo narrativa mismo, nacional. es como la leyenda de los niños héroes, es lo mismo. Al final Sí, solo güey. es Exacto. resultado de la historia de bronce que se construyó. Sí. Totalmente. Igual sabemos, por ejemplo, de los niños héroes, que que pues no bueno, no eran niños, para empezar eran ya adolescentes. Miramón era uno de esos. Y Que no. ujú, y los restos que según encontraron curiosamente al centenario de la batalla de Cerros de Chapultepec, pues probablemente no sean de ellos, pero dicen que sí es, que sí son. Entonces, según Pac Taibo dice que los huesos de Villa que están ahí no son de él. Y también hay un dato muy curioso sobre Zapata. Y es que, como todos sabemos, la Revolución Mexicana la convirtieron en un mito, güey. Es un mito, güey. Y como parte de ese mito, los zapatistas
o bueno, más bien tanto la historia oficial como los zapatistas dicen que todos, por así decirlo, nacimos ya con nuestro destino hecho. O sea, por ejemplo, los personajes de la revolución nacieron como héroe, villano. Desde niño ya estaban de que este güey va a ser bueno, este güey va a ser malo. Y hay un chiste, si se puede llamar, o una narrativa que me gusta mucho, que es de Alejandro Rosas, que es que en una conferencia él justamente está hablando sobre la revolución y fue una de las fuentes para este capítulo. Está hablando de que los zapatistas siempre han defendido que Zapata desde niño ya estaba pensando en la patria, güey. Que desde los 9 años, un Zapata de 9, 8 años ya estaba pensando en la patria. Es como que, güey, un niño de 9 años no está pensando en la patria, güey. Estaba pensando en qué iba a comer hoy, güey. Estás viendo. Ajá, ¿qué va a comer, no? O que voy a jugar hoy, o no sé. Y que dicen que siempre la historia oficial pone a Zapata como un pobre, güey. Como un pobre campesino, cuando Zapata no era pobre. Era un terrateniente, ¿no? Ajá, tenía tierras, o sea, no era el más... Así no era el hacendado, vaya, no era el hacendado. Pero una buena fuente para vivir. Ajá, el vato no tenía problemas para vivir, se iba a comer en restaurantes franceses, se dice que su comida favorita era la comida francesa, güey. Entonces, ponen como que Zapata era un pobre, porque parece ser que para ser un héroe nacional tienes que ser pobre de niño. Y está ahí Emiliano caminando por los campos a los 9 años. Y en eso está ahí caminando por su casa y ve a su papá sentado en una roca llorando. Y que le pregunta, papá, ¿por qué estás llorando? Y el papá levanta la cabeza y como que voltea la cámara imaginaria, se saca las lágrimas y le dice, hijo, es que el gobierno nos ha robado las tierras. Y como que música de suspenso. Y entonces Zapata de 9 años le responde, papá, no te preocupes, cuando yo sea grande voy a arreglar este problema. Chinga tu madre. Y eso es algo que dicen los zapatistas, güey. Y lo mismo pasa con Benito Juárez, güey. Pues se dice que Benito Juárez ya desde los 9 años, cuando está ahí con sus ovejitas, está entre las ovejas y como el ganado, el respeto, el derecho ajeno y la paz. Recitándosela a las ovejas, ¿no? Sí, güey, recitándosela a las ovejas, güey. Mirando a la cámara, tocando la flauta de Carrizo que no tocaba, güey. Son cosas que son de la historia oficial, pero como todos sabemos, si vieron la conferencia que les recomendamos la semana pasada y la antepasada, sí fue la pasada, ¿no? Sí, fue la pasada. No, fue la antepasada, güey, porque no ha salido el episodio. Fue la de Chichén, La de Chichén, y todavía en el 2 de octubre les puse ahí un audio antes de que hablamos sobre dimos un coloquio de historia pública, donde justamente yo hablé de esto, de la historia oficial, y pues estaba yo hablando de que esto no es exclusivo de México. No pensemos que solamente en México pasan estas cosas. Creamos una historia y ya. O sea, eso pasa en todos lados. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando los gringos le cuentan a sus alumnos, a sus niños sobre por qué Estados Unidos se quedó con los territorios de México, ellos cuentan que eran tierras abandonadas, que nadie vivía ahí y que solamente había uno que otra persona que eran estadounidenses. 50-50, la verdad. Ajá, 50-50, porque tampoco era como que era súper parte desarrollada. No vivía nadie ahí, de hecho. Pero, según los gringos, ahí vivía gente y que el gobierno mexicano era súper malo con ellos. Ay, como si ellos no hicieran nada. Y todo. Entonces ellos, en pro de la libertad de las personas que vivían ahí, invadieron México para darles libertad a esos pobres hombres. Y para poner esclavos ahí luego. Exacto. De que... Y pues no, güey, o sea, la invasión estadounidense no fue por eso. O sea, la excusa que dieron fue de que los soldados mexicanos de la frontera habían hecho algo a un estadounidense y que por ese güey le declararon la guerra. Esa fue su excusa. Pero en realidad nadie vivía ahí, güey. Eran muy pocas las personas que vivían ahí. Eran pueblos perdidos en medio de la nada.
Entonces, decir que ahí vivía gente reprimida, pues no, porque nadie vivía ahí. Bueno, vivían Pero, pues, algunos grupos, como que ellos estaban así, Ajá, más que nada vivían. Había más mapaches que personas. básicamente. Había más tribus de estas americanas, de. Bueno, se les se ha llaman llamado los chichimecas, apaches, se les güey. llama, bueno, en general les llaman chichimecas, pero, Tribus americanas. ¿no? pero, o sea, tienen sus chicanos. nombres. Tribus Son parte nativas de los pueblos americanas. americanos, totalmente. Ajá, entonces, o sea, todos los países tienen su manera de contar la historia. En México decidimos contarla de una manera muy pendeja, pero pues todo lo tenemos, entonces no hay que pensar que solamente en México pasa esto. Aunque pues sí, en México se destaca mucho Es sobre más bizarro. Es más bizarro. Aparte que es más bizarro Es más bizarro. y que tiene menos sentido en algunos momentos, se destaca mucho lo que son héroes. De que pues los héroes eran héroes desde que nacieron, que los villanos eran villanos desde que nacieron, que pues los héroes están en el cielo y los villanos están en el infierno, güey. Y aunque imaginemos, por ejemplo, el ejemplo de Porfirio Díaz, o sea, la historia mexicana lo tiene como en el infierno, güey. A veces por algunas cositas que van investigando los historiadores, sube al purgatorio, güey, a veces sube una mano al cielo, pero siempre está ahí, güey, en el purgatorio o en el infierno, güey. Y es eso. Así es como el gobierno quiere contar la historia. Si quieren saber más sobre este tipo de cosas, vayan a ese video. Está en la página de Facebook. Es la última parte. Aún así les recomiendo que vean todo. Es 1 hora, como si estuvieran viendo un programa. Pero ese tiene video. Y este también va a estar grabado en video. Ya el episodio de ayer de Thompson salió con video. Esperemos ya a partir de la siguiente semana y de todas las siguientes semanas ya no haya más problemas con el video. El de ayer tuvo algunos problemas que sinceramente ya estaba muy harto. Y pues salió con algún que otro desperfecto que ya la siguiente semana no va a ocurrir porque ya vi qué fue lo que pasó. Estábamos chiquitos todavía. Estamos aprendiendo. Sí, estamos aprendiendo. Y ahí en YouTube le puse, güey, que un asterisco. Este episodio fue el primero que hicimos en video. O el primero que se renderizó bien en video más bien. Y si tiene algún error, pues la siguiente semana ya no va a ocurrir. Y pues con esto llegamos al final de este magnífico podcast. Ya llevamos 1 hora 20. Un tiempo razonable. Y la siguiente semana les vamos a hablar sobre un tema muy cabrón que descubrí ayer. Que tiene que ver sobre aviones, secuestros. Creo que ya me sé que me estoy imaginando, pero mejor no lo digo. Así de cabrón esto. Sí. Entonces, la siguiente semana, sintonícenos. ¿Algún comentario que quieran hacer antes de despedirnos? Y que, ya que no se crea una historia oficial. De Biden, ¿a quién va a invadir primero? Por cierto que ya ganó las elecciones. ya, por favor. Sí. ¿Qué pasó? ¿Sabes qué fue lo cabrón? Que las elecciones fueron el día 3, ¿no? De noviembre. El día 3 en la noche, cuando todavía iba ganando Trump la mayoría de los estados, güey. Yo en Twitter puse, no le gana la mamada, va a ganar Trump, güey. Y ve quién ganó al final, güey. Biden, güey. Eso solo demuestra que tengo una boquita santa, güey, para predecir las cosas que Alberto, no van a pasar. Hiciste que Cruz Azuleara Trump. Sí, güey. Básicamente, de nada. De nada. Le diste la suerte Cruz Azuleña. Sí es. Muy cabrón. Pues bueno, con esto llegamos al final de este bonito, bien hecho podcast artesanal y de bajo presupuesto. Sintonicieron la siguiente semana. Ya como nos comentaba, vamos a hablar sobre aviones, secuestros y paracaídas. De una historia muy cabrona. Que me encontré por ahí ayer. Y bájala. Que veo que tiene potencial. Y pues, sí jala. Y pues, muchas gracias por habernos escuchado. Recuerden, no hay que ser un pobre para cambiar el país. Y cada vez que tengan que contar quién se chingó a quién, cuando les digan, no te creo, ustedes respóndanle, al chile así pasó. Muchas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias a todos. Cuídense.